Bueno, le doy la bienvenida, las buenas tardes a todas, a todos, a todes. Esta es una actividad que presenta el Ente Público Espacio Memoria y Derechos Humanos de la ex-ESMA. Este espacio que fue recuperado para el pueblo a partir del año 2005, uno de los centros clandestinos más grandes que tuvo la República Argentina, uno de los centros que funcionó durante toda la dictadura cívico-militar, y que gracias a la iniciativa de los organismos de derechos humanos, de los familiares, de los sobrevivientes, de las organizaciones sociales y también de la dirigencia política, hoy en día es un espacio para la memoria, es un espacio para poder visitar, para poder interpelarse, para poder conocer lo que sucede en la Argentina y sobre todo para las nuevas generaciones. Por eso nosotros trabajamos fuertemente con todo lo que es las escuelas, con los grupos de jóvenes. Por eso hoy también la participación del programa Jóvenes y Memoria de la Regional Cava es la que está llevando un poco adelante esta actividad, ¿no? Ustedes saben, bueno, se llama los jóvenes en lucha ayer y hoy, es a 44 años de lo que se llamaba La Noche de los Lápices, esa serie de secuestros que hubo el 16 de septiembre de 1976, pero que antes y después de ese día secuestraron muchos jóvenes de la ciudad de La Plata y de otros lugares también, que no peleaban solamente por el boleto estudiantil, eso después lo vamos a ahondar, sino que luchaban por cambiar el mundo, por un mundo mejor, un mundo más igualitario, y que hacemos una reivindicación, un saludo a todos los compañeros y compañeras que han sido detenidos desaparecidos, que hoy no están con nosotros, un presente también para ellos, para ellas. Así que contamos con la visita a este Zoom de Emilce Moller. Emilce Moller, militante de toda la vida, militante de la UES. Ahora pues nos vas a contar en qué andas hoy en día, sacaste un nuevo libro, siempre dando testimonio, y sos una ex detenida desaparecida de esa trágica jornada también. También tenemos a alguien de las nuevas generaciones, alguien que estamos muy contentos también de que esté, que es Ofelia Fernández. Ofelia Fernández que también tuvo su militancia en la escuela Carlos Pellegrini, en el estallido, y ahora es una de las nuevas legisladoras de Latinoamérica, con 20 años, y que es elegida dentro de Patria Grande en el Frente de Todos. Así que le doy la bienvenida a ustedes dos, como nuestras invitadas especiales, y a todos los estudiantes, a todos los docentes que han participado, muchas gracias. Como primera actividad lo que íbamos a hacer era ver una producción que se hizo en el año 2016 de la escuela Julio Cortázar, una escuela que participa asiduamente en el programa Jóvenes y Memoria, sobre la lucha estudiantil, tomando como puente la lucha de ayer y la de hoy. Me parece importante para romper el hielo poder ver esa producción, dura unos 13 minutos. La vemos y después vamos dialogando sobre lo que nos pareció y sobre qué pensamos de la lucha estudiantil en estas épocas. Así que bueno, me voy a ir a compartir la pantalla y vamos a ver la producción.
las escuelas tienen que tener un centro de estudiantes, que las escuelas deben apoyar el trabajo y el accionar de los centros de estudiantes y que tienen que tener un lugar dentro de la escuela donde reunirse. Para mí el centro de estudiantes tiene la capacidad y a su vez la herramienta de poder ser justamente este núcleo conector entre el mundo de afuera, del secundario, que muchas veces termina siendo una burbuja, y justamente los problemas que hay todos los días cotidianamente en el colegio. Tanto los problemas edilicios como las materias, como mismo las costumbres que uno tiene con sus docentes o entre sus cursos. Y yo diría que es una herramienta gremial que sirve, digamos, como un paso de contención, sobre todo para aglutinar a los estudiantes por fuera del aula, por fuera de los pasillos, por fuera de también la calle, sino adentro de la escuela, pero en un espacio que no solamente sirve para luchar por las reivindicaciones, por los reclamos que tenemos como estudiantes, sino también que sirve para encontrarnos, para saber que tenemos un montón de coincidencias entre nosotros y como un espacio de identificación. ¿Para qué? ¿Para qué? Si este pueblo no cambia de idea, pelea por la educación. Al principio era como una cosa muy íntima, digamos, de que era básico, de que no teníamos, por ahí, llovía y no teníamos clases, hacía mucho calor y no teníamos clases, porque de repente se llovían las aulas, que eran como habitaciones antiguas, entonces como que en realidad al principio no era un centro de estudiantes que se podía ocupar como cosas políticas, así como de participación. Como Externas, exacto. En el inicio el centro de estudiantes en realidad se ocupaba más de cuestiones que tenían que ver con la relación con los docentes y había mucho conflicto en relación con las autoridades de la escuela. Yo ya vine a la escuela en el 2008 sabiendo, aparte porque era profesora, sabiendo que el centro era una parte de la comunidad escolar, ¿no? Una parte importante. Yo recuerdo un día que hicieron toda una sentada acá abajo, creo que ha sido los primeros años, que hicieron una sentada acá abajo porque una profesora no los había dejado comer galletitas, entonces bajaron todos, se sentaron acá y se me dio bárbaro. Eran cuestiones más domésticas, si quieren. Uno de los proyectos que iniciamos nosotros, con mi compañera de la Comisión de Cultura, fue el de la biblioteca. Porque esta aula era un aula que estaba vacía y dijimos que era como que estaba el proyecto de hacer una biblioteca, y nosotros dijimos, ¿por qué no hay una biblioteca? Y bueno, porque la plata, porque el subsidio, ¿viste? Nunca, siempre había otras necesidades antes. Por ejemplo, terminar el edificio, que hacer el escenario. Siempre había algo más para agregar. Entonces, dijimos, bueno, nosotros como centro de estudiantes, ¿podemos hacer algo? Y sí, bueno. Siempre decíamos con algunos profesores que nos ganaban de mano, ¿no? Mientras nosotros teníamos que pensar desde el sindicato de docentes, cómo, qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer, ellos ya estaban adelante mostrando resistencia frente al gobierno que asumió en el 2008, que lamentablemente no entendía mucho de lo que era educación, ni lo que era un sistema participativo. Y la diferencia con la militancia actual también tiene que ver con una diferencia en la sociedad también. Esta idea de estar antes en una resistencia y ahora estar integrados dentro de, por ejemplo, los estudiantes dentro de una escuela, dentro de un centro, una unión de centros de estudiantes, y desde el gobierno que se dio, la época kirchnerista, también con la ley del 2013, ¿no? La ley del voto, la opción del voto,
la importancia que se le dio a la historia, el bicentenario, o sea, hubo una mayor aceptación de parte del gobierno, representación del Estado, de dar cabida a los jóvenes. Los pibes que tenían 16 años, mismo lo de la Noche de los Lápices, en general muchos militaban en organizaciones revolucionarias y que la lucha era muy encarnecida y muy violenta, porque las condiciones que ponían en la dictadura era, o sea, los secuestraban, los mataban, los desaparecían. Entonces era totalmente distinto y obviamente pasaba a ser una organización de los estudiantes también en la clandestinidad. Y hoy es totalmente distinto, eso es una etapa donde uno se puede organizar, se puede juntar libremente y eso hay que aprovecharlo. Y nada, que también, o sea, gracias a la pelea de ellos, hoy estamos donde estamos. Yo creo que ya en el 93, 94 hubo la primera toma. Y es sistemático, cada 2, 3 años hay toma. Y siempre la toma, lo que decíamos, es el escalón más alto de las medidas. Y para llegar en todo caso a una toma, obviamente, para que no se convierta en un capricho, tenés que haber cumplido instancias previas que era de todo tipo. Y ahí era la creatividad de los pibes y de los centros estudiantes y de las coordinadoras que nuclean los centros estudiantes para inventar cosas. O sea, no sé, hemos inventado marchas con ropa del mismo color, con sombrero, una marcha con actividades artísticas, no sé, ir a escrachar a algún ministro, a tirarle bomba de pintura, un montón de cosas, movilizaciones, concentraciones, abrazos a las escuelas, caminatas por el barrio, subirnos a los colectivos y hablar a la gente, o sea, un montón de cosas. Y cuando no consigues una respuesta, vas a la medida que sabes que es más efectiva, porque le paralizas básicamente las escuelas al ministerio, que es la toma. Bueno, el centro de estudiantes, eso como decía antes, tenía la capacidad y la necesidad de ser una herramienta para el afuera, entonces también se convocaba actividades con otros colegios, marchas, cortes de calle, asambleas y demás. Y al interno del colegio siempre buscamos hacer actividades que llamaran la atención de los chicos, pero que no fueran simplemente venimos un rato a pasarla bien y irnos, como que tuvieran también algún contenido. Hacíamos cine debate los viernes a la noche, los años que se pudo hacer por el tema de los permisos. Hacíamos torneos de truco, torneos de fútbol también cuando se podía. Vamos a llegar de lápiz paredón. Y en las épocas que yo milité en el centro de estudiantes, bueno, nos gobernaba la ciudad el macrismo y a nivel nacional el kirchnerismo. Siempre igual la respuesta es muy local, o sea, nosotros nos dirigíamos directamente al Ministerio de Educación de la ciudad, o sea, discutíamos con el macrismo directamente. Y en general, bueno, como es el macrismo hoy, los tipos tienen una visión de la educación como una mercancía, que digamos no como un derecho, y eso siempre confrontaba porque recorte presupuestario, le da más plata a las privadas, esta idea de la meritocracia, o sea, una idea que no es inclusiva, y lo que terminaba haciendo es que nos recorten las becas, que no haya plata para los edificios, que se caigan los techos, y también reformas educativas que recortaban materias. Entonces siempre fue una disputa muy fuerte con el macrismo en lo que es la educación, y obviamente ellos nunca se querían sentar con nosotros. Muchachos, tenemos que mover más el cerebro. Lo que vale hoy es la capacidad de nuestro cerebro de transformar nuestra realidad, de resolver los problemas y los desafíos que enfrentamos, y un sistema educativo, que es el que describía en grandes rasgos, obviamente, en este tiempo que tenemos Silvina, que está preparado para otra cosa. No sirve más, no sirve más. Está diseñado para hacer chorizos. Una máquina de hacer chorizos. Eso es lo que creo que son estos nenes tomadores de los colegios. Unos verdaderos conchudos. Unos verdaderos astutos. El día que pagues impuestos, nene, el día que pagues impuestos, nene, ese día podés decirme a mí cualquier otra cosa. Cautelosos. A ver, para mí el periodismo... ¿Quién sos vos, nene, para decirme a mí qué es lo que te tengo que preguntar o no?
Contame, querido. A ver, ¿Quién te crees que sos? Y sagaces jóvenes que tenemos en la República Argentina. Unos verdaderos conchudos. Si no nos van a escuchar, qué quilombo que se va a armar. Muchachos, tenemos que mover más el cerebro. No nos van a escuchar, qué quilombo que se va a armar. Estos nenes tomadores de los colegios. Descargando boleto y un edificio para estudiar. La máquina de hacer chorizos. Porque si no lo tenés misterio bajo tu mano. Unos verdaderos conchudos. Bueno, terminamos de ver esta producción del año 2016 de la Escuela Julio Cortázar con la docente Soledad González, que debe estar ahí en algún lugar del Zoom, algunos de sus estudiantes que han realizado la producción. Si quieren comentar algo sobre la producción, verla también a 3 años, también nos marca como algunas cuestiones, ¿no? Me quedaba como pensando en los cánticos, ¿no? Que por ahí ahora pensamos qué vamos a cantar, ¿no? Por ahí en otros momentos también hay cosas muy actuales, ¿no? Cosas muy recientes, ¿no? El cantar contra la yuta, los ratis. Estamos atravesadas por la perspectiva de género, decís. Exactamente. Bien. ¿Querés contar un poco, Sole, de la producción? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, la verdad que me encanta que este proyecto que hicimos con tanto cariño hace 4 años forme parte de esta actividad, que en definitiva lo que reivindica es en todas las épocas la militancia, ¿no? La militancia política. Que pensaba que lo hicimos en el primer año del macrismo a nivel nacional, volver a ver a ese ministro de Educación que tuvimos diciendo que nosotros somos una máquina de hacer chorizos, ¿no? Es indignante. Y pensaba que justamente gracias a nuestra militancia en la calle, a los estudiantes y a los docentes, a los trabajadores, es que justamente esas políticas que quisieron implementar no pudieron seguir avanzando, ¿no? En estos 4 años tuvimos que luchar en la Ciudad de Buenos Aires en contra de lo que fue finalmente la fragmentación que implicó la secundaria del futuro, por ejemplo, de una universidad en la Ciudad de Buenos Aires, que es la UNICABA, que pretendía negar la existencia y la experiencia pedagógica de los profesorados, en contra del cierre de escuelas, ¿no? De escuelas nocturnas. Bueno, todo eso fue posible, digamos, que ese avance no se diera, o frenar ese avance del neoliberalismo, gracias a lo que es justamente la militancia política, ¿no? Gracias a esto que estamos haciendo hoy acá también, que se hace colectivamente, que se hace con otros, como es Jóvenes y Memoria, ¿no? Construimos conocimiento adentro de la escuela de una manera muy distinta por ahí a cómo se piensa la escuela en un sentido más clásico, en un sentido más ortodoxo, ¿no? Compartimos todos un conocimiento y hay un intercambio de esos roles de aprender, de quienes enseñan y quienes aprenden. Así que bueno, eso, muchas gracias por la invitación, por estar acá, y tal vez las alumnas de ese momento, ¿no? Que hicieron el trabajo, que también están acá, que ya no son alumnas de un centro de estudiantes secundarios, puedan contar un poco lo que fue la experiencia de hacer ese proyecto, por qué lo hicieron. Chicas, Mica, hola, Valen. ¿cómo están? Yo en este momento estoy trabajando y por ahí se escuchan ruidos de bebé, pero les cuento brevemente cómo fue nuestra experiencia. En ese momento el Cortázar funcionaba como
como esto de que los más grandes lideraban el centro de estudiantes, y en ese año donde a nosotras nos tocó estar en quinto año, eso se quebrantó. Al estar corridas desde ese lugar de liderar los centros de estudiantes, porque estábamos en el centro, pudimos tener como una mirada más de afuera y más del lado de, no sé, de repensarlo, ¿no? Me parece esto de que gracias a que en ese momento hubo un cambio enorme en la ciudad, en la escuela, nosotras pudimos como corrernos un poco de ese lugar del aquí y ahora y las necesidades que los centros de estudiantes y las escuelas estaban viviendo en el aquí y ahora, y empezar a pensar lo que estaba pasando en el 76 y lo que sigue pasando hoy en día. Como, no sé, yo recién veía algo que vi 45 veces en la edición, y pensaba como, qué duro seguir pensando y seguir teniendo que demostrar que no somos chorizos, o que no somos conchudos, o que, no sé, pienso como, qué pesado también, ¿no? Como estar demostrándole a la sociedad todo el tiempo que la educación pública acá vale, que la educación pública es necesaria. Sí, en la puertita, la primera puertita de la alacena. Fue interesante también como escuchar a les compas de distintos años, incluso la madre de un compañero, que es la chica que habla sobre la creación del centro de estudiantes y cómo funcionaba, y cómo fue evolucionando y cómo las escuelas en sí van trabajando lo que pasa dentro de las escuelas. No sé, a nosotras mismas nos sorprendió como la mirada de los estudiantes era tan diversa y tan distinta a la que los directivos tenían sobre nosotros. Como me pareció muy fuerte volver a escuchar esto de que se cree que los estudiantes trabajamos cosas domésticas, como se dice en el video, y como decía uno de los compas, esto de que se hacen ollas populares, se piensa en quién necesita comer, quién necesita estudiar. Ahora en pandemia me imagino que se está viendo cómo se accede a un medio de comunicación, cómo acceder a una computadora. Me parece que está tan presente y es tan necesaria todavía esta lucha, y me parece tan hermoso que aún sigan reivindicando tanto lo que pasó en el 76, como está pasando hoy en día, como les pibes siguen desapareciendo fuera de la dictadura militar, fuera de todo lo que está pasando. Qué sé yo, me parece que ya no sé, ya creo que está buenísimo sostener todo esto, y que súper agradezco este proyecto, y gracias por difundirnos, y mostrar el video. Para nosotras fue re duro también vivirlo y vivenciarlo. Y nada, no la hago más larga, eso, gracias. Bueno, me Gracias. sumo, perdón. Yo le quería pasar la palabra a Emilce, que tiene poco tiempo, para que pueda también hacer ese puente entre su experiencia y lo que vimos recién, que también el video lo transmite. Así que, Emilce, te paso la palabra, para después le damos a los compañeros que sigan hablando. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá, por eso preguntaba si eran docentes de muchos de Jóvenes y Memoria. Bueno, me conocen, nos conocemos de siempre, ¿no? El programa Jóvenes y Memoria, yo tengo un especial cariño, empatía fundamentalmente. Fui parte de los inicios en los años 99, por allí, cuando empezamos 200, 300 chicos, que fuimos a Chapalmalal, y que dimos origen, y que después cuando se pudo hacer en Cava también, y que bueno, que ahora tiene
otra capilaridad, pero siempre con los mismos objetivos, y sobre todo que el trabajo con los jóvenes es un trabajo a largo plazo, es un trabajo profundo, sin estigmatizaciones, y eso es lo más importante, ¿no? Algunas reflexiones sobre los jóvenes, memoria política, pasado y presente, solo eso. Por un lado, creo que Ofelia condensa un montón de cosas, porque si alguien es estigmatizado, son de jóvenes. Y además, si algo es estigmatizado es la política, y si algo es estigmatizado son las mujeres. Bueno, Ofelia, haces las tres cosas, la vida no te va a sonreír, no te vas a resultar tan fácil, ¿no? Quizás a mí me tocó vivir cuando no se decía la palabra estigmatizado, cuando no se hablaba de feminismo, cuando no se decían estas cosas con estas palabras y en esta oralidad, simplemente se me aplicó el castigo correspondiente por hacer esas cosas, y directamente no se me dio ninguna posibilidad. No digo que está bien ni los insultos, ni mucho menos, y es terriblemente ofensivo, pero bueno, como sociedad vamos avanzando de a poquito, mirá vos en qué a veces te tenés que conformar. Lo digo fuera de broma, ¿no? Pero creo que se entiende en el contexto. Y por supuesto siempre que sufrís agravios y sufrís las asimetrías del poder, porque un periodista con un micrófono diciendo, un medio poderoso, hablando con esas asimetrías del poder, realmente revelan, así que toda mi solidaridad por todo lo que has pasado, y hacete el cuero duro porque va a seguir siendo fuerte, ¿no? Pero ¿por qué pasaba esto? Bueno, es lo que tanto hablamos. Por un lado, los jóvenes, como yo digo, interpelan, molestan, irrumpen, es propio de las características, pero siempre con unas características de una estigmatización. Fíjense cómo hablamos, los adolescentes. ¿Qué quiere decir adolescentes? Que adolecen. Ya empezamos mal, ¿no? O sea, los adolescentes. Los adolescentes que le decimos que es un periodo de transición, o sea, que no tienen que estar en ningún lado, van y vienen, pero no es ningún periodo. Y se le dice que el futuro es de ustedes, pero ustedes quieren el presente, no quieren el futuro. El futuro, cuando tengan el futuro, ya no son más adolescentes, ya lo perdieron. Ustedes quieren el tiempo presente. Entonces digo, y el pasado no les corresponde, o sea que son unos participantes sin tiempo, cosa que es muy complicado. Hay una gran diferencia de cómo se trata en las cuestiones de las clases sociales, porque por un lado está el concepto psicologicista, podemos decir así, en donde, bueno, los chicos están confundidos, están complicados. Todo eso siempre que seas de clase media. Entonces unos chicos irrumpen en una iglesia, como hicieron la otra vez, y la quemaron y la destruyeron. Bueno, se llamó a los padres, se le habló con terapias, se le dijo que reflexionen los chicos, se le decía a los chicos que reflexionen, y en no sé qué, en qué sanción mínima punitiva. Un chico de una villa entra a algún lugar y rompe un banquito, los menores agreden, son los irrecuperables, esta sociedad, ¿a dónde vamos a tener que ir? Entonces no se le aplica ningún lenguaje ni ninguna connotación psicologicista, sino la cuestión punitiva. Entonces es muy claro, ¿no? Es muy claro la construcción de los jóvenes en los adolescentes, que está cargado de subjetividades, de construcciones, de interpelaciones, en donde flaco favor se le hace a los jóvenes. Por otro lado está la cuestión de que son apáticos, viste que a los chicos no les interesa nada. Y yo le preguntaría si no les interesa nada de lo que le propone el adulto. O sea, son apáticos con una visión absolutamente adultocrática, pero no quiere decir que no les interese nada. El tema es que el adulto, el docente, extrapola, como no le interesa lo que yo le ofrezco, no le interesa nada. Mientras que los jóvenes tienen intereses que son absolutamente distintos a los que le ofrecen los adultos en muchos casos. A veces coinciden, a veces hay puntos de contacto y se hacen unas sinergias maravillosas, y otras veces no. Y eso no quiere decir que no estén muy interesados. Y por otro lado se le da otra connotación, que los jóvenes son revolucionarios y tienen que cambiar el mundo porque ese es el mandato definitivo, de los cuales se le da una carga
terrible, porque un joven que no se siente con toda la fuerza ni las ganas de ser revolucionario, siente que no está cumpliendo con el deber que la sociedad le impone. Entonces es terrible eso. Entonces cualquier cosa o se siente reformista o se siente frustrado. Es decir, que me parece que entre todos los adultos y todas las docentes y demás, y sociólogos, tenemos que seguir elaborando mucho más cómo trabajamos y hablamos de jóvenes, porque no le estamos encontrando, en líneas generales estoy hablando, seguramente que todos los que están acá no, sino más que nada son elementos para el salir afuera y tener elementos para hablar, no le estamos encontrando en estas maneras de comunicarnos en lugar de los jóvenes, ¿no es cierto? Y entonces en estas situaciones se dan estas ambivalencias, o la apatía o la revolución. Bueno, tenemos que encontrar. Y acá yo quiero hablar justamente del tiempo que estamos atravesando, la pandemia. La pandemia que es una cosa absolutamente intempestiva, trágica, y se habló muchísimo, se puso muchísimo en primera plana el tema de los adultos mayores, la tercera edad, y puedo decirlo porque yo ya soy parte de los viejos, y que está muy bien porque era una franja etaria muy invisibilizada. ¿Qué se dijo de los jóvenes, de los adolescentes? Ni se habló, siendo realmente un grupo etario que sufrió muchísimo, porque está casi muy intrínseco el conectarse con el otro, el salir, el estar el afuera y demás. Y sin embargo, tuvieron una conducta ejemplar en la pandemia. No hubo ningún hecho de transgresión de los adolescentes, de irrupción, de romper mandatos, porque los que salen a tomar cerveza o esquiar en el sur no son adolescentes, son chicos muchísimo más grandes. Entonces me parece que ahí también, aprovechando las posibilidades de comunicación y salar las cosas buenas, porque siempre se estigmatiza, yo siempre le decía a Sandra Raggio de la Comisión Provincial para la Memoria, que vos que a veces hablas en otros lados y nadie conoce el programa. El último año van 15.000 chicos y nadie conoce el programa. Le digo, ¿sabes qué? ¿Cuándo lo van a conocer? Cuando pase algo, ojalá que no pase nunca, pero cuando pase algo lamentable, todos van a decir, ¿y cómo tantos chicos ahí? ¿Qué hacían? Y el descontrol y todo ese tipo de cosas, y lo tendremos seguramente al periodista estrella diciendo, pero no ven lo que eran estos chicos. Bueno, y entonces me parece que acá que tenemos posibilidades de instalar el tema de la conducta de los jóvenes. Fue una conducta ejemplar. Se quedaron metidos adentro de sus aparatos electrónicos, deambulaban en las casas con sus dispositivos, pantallas, teléfonos, rumeando, con los padres que hacían lo que podían, porque se le cambiaban los horarios, estaban despiertos a la noche, dormían de día, entre refugio y posibilidad de hacer conexiones, en fin. ¿Y qué es lo que a mí me toca, me interpela, me emociona? Que como nunca tuve conmemoración de este año de la Noche de los Lápices. Hace una semana o más que estoy 8 horas en Zoom, que no creía nunca la resistencia que iba a tener, y creo que hablé como nunca la posibilidad de todos con chicas y chicos a lo largo y a lo ancho del país, porque nos dio esa posibilidad, y porque nunca se plantearon dejar de hacer un acto conmemorativo por el 16 por estar en pandemia. Es decir, que los pibes siguen laburando, siguen construyendo, se adoptaron de una manera impresionante, a pesar de su sufrimiento y a pesar de no poder estar juntos los pibes, que es algo tan inherente a esa juventud. Y sin embargo, para este acto, para esta fecha, les puedo asegurar que como nunca, realmente no sentí para nada que se frenaron los actos conmemorativos. Yo creo que los nombres de los chicos desaparecidos aparecieron en las pantallas más que nunca, y quiere decir que aparecieron en la memoria, que es el objetivo de todos nosotros. Bueno, gracias, y dejo la palabra y después seguimos. Gracias. Gracias, Emilce. Muy dulce y muy concreta en tu posicionamiento. Me parece imprescindible decir esto, digo, tenemos 2 mujeres con todo lo que vos acabás de decir, ¿no? Y lo que carga también la compañera Ofelia, ¿no?, en la estigmatización, me pareció importante marcar esto de la continuidad de los jóvenes luchando a través de la pandemia, como este programa, que es Jóvenes en Memoria, que no tenemos Chapadmalal porque no podemos ir, pero que siguen las escuelas participando, siguen armando sus producciones, siguen investigando, que los derechos humanos no son un curro, no son un bla bla,
seguimos peleando por toda la discriminación, la violencia institucional que sigue habiendo. Así que nada, está buenísimo que esto esté pasando. Sí. Y digo una cosa, como nunca, las pantallas preguntan, ¿dónde están los cuerpos de los chicos de la noche de los lápices? ¿Qué le pasó a Facundo Astudillo Castro este año? Exactamente. Así que por eso mismo te doy la palabra, Ofe, Pelia. Hola, sí. Bueno, muchas cosas que me quedan dando vueltas, una capaz viene con algo y después se encuentra con otras interpretaciones y demás que ayudan o que suman. De hecho, ya el video en sí para mí fue muy choqueante, porque, bueno, hace muy poco estaba ahí, digo, conozco la mitad de los pibes que aparecieron, ni hablar de que estoy segura de que estuve en las movilizaciones que filmaron, digo, y ahí ya hay una memoria reciente que me empuja, ¿no? A establecer muy fácilmente el camino entre ese lugar en el que estuve y el lugar en el que estoy. Y bueno, y Emilce demostrando algo que un artista, vos dices en una canción, y yo siempre afirmo que es que eso de la juventud es solo una actitud del alma, ¿no? No se puede pensar solamente en términos etarios, lo que implica incorporar y comprender las dinámicas que las nuevas generaciones pueden traerle a una nueva sociedad posible. No es algo solo propiamente que cumple con un rango etario, sino que se puede comprender incluso estando muy lejos de ese momento de la vida, ¿no? Y entonces, Emilce, te agradezco mucho todas tus palabras y el reconocimiento a este sujeto que estamos conformando, en función de, bueno, de saber que la historia nunca empieza cuando uno entra, pero que siempre hay que ser lo suficientemente pretencioso para soñar con cambiarla. Que tiene que ver con algo, esto que hablaba Emilce, que yo tanto intenté poner en claro en la campaña, ¿no? Cuando, que acá cruzo lo de la estigmatización, pero sobre todo esto que Emilce decía en relación a esta lógica de que incluso quienes tienen buena onda, digo, con la juventud o le quieren tirar un centro, siempre tienden a decirte eso es el futuro, ¿no? En algún momento llega tu momento, valga la redundancia. Y yo insistía en campaña cuando se cuestionaba reiteradamente mi idoneidad para lo que me proponía, esta necesidad de que precisamente para hacer el futuro tenemos que tener espacio en las definiciones del presente, si no ese futuro lo van a haber construido otros. Y por tanto nuestra tarea será la de reducir daños desde una conformidad construida a partir de que nos desplacen de los espacios de definición. Y en eso creo que hay algo muy interesante en estos tiempos que corren, un concepto al que aferrarse y reconfigurar, que es el de democracia en sí. Digo, creo que es muy interesante pensar en un momento en el cual los sectores reaccionarios y de derecha están, en nombre de la democracia, llevando adelante movilizaciones o reclamos mediocres y ridículos. Creo que nuestro campo y estas nuevas generaciones tienen que aferrarse a ese concepto y desglosarlo. ¿A qué me refiero? Digo, hacen el circo que hacen en el Congreso y dicen, bueno, que es para defender la democracia. Patricia Bullrich declarando lo que declaró hoy en relación a que el año que viene llegan ellos al gobierno, lo cual no es un año en el que se defina, entonces ya, bueno, nada que tenga que explicar, la frase de esta mujer habla sola. Así como también hablan de infectadura, entre muchas otras cosas, cosas que podemos de las que nos podemos ir agarrando, que nos demuestran que están intentando poner de su lado una noción que en realidad es nuestro campo, y nuestras organizaciones y nuestros movimientos quienes tienen que tomarlo, para fortalecerla incluso, no para aferrarse a los límites de la democracia como la conocemos, sino para correr esos límites y hacer una democracia que no se trate automáticamente de la asociación, democracia, votar, demás, sino que una democracia que inaugure un debate que tenga que ver con quiénes y cómo toman las decisiones. En Argentina y en general. Y en eso, bueno, me parece que hay un montón de cosas que son interesantes, particularmente en mi mirada está muy cruzada porque yo crecí al calor de lo que pienso fue la mejor forma de democracia hasta ahora, que es una democracia de ampliación de derechos como lo fueron los gobiernos de Néstor y Cristina, a los cuales suscribo, pero que se puede o no tener ese reconocimiento, pero sin embargo es el momento en el que se asienta una democracia con construcción de futuro, con una agenda en la que, de eso, de ampliación de derechos y de mejora de las condiciones de vida en general, pero sobre todo a mí personalmente,
lo que me atraviesa de haber crecido en ese contexto es que fue un contexto en el cual, como se mencionó antes, se tendieron herramientas concretas para la organización de la juventud. Como lo es la ley de centro de estudiantes, concretamente reconociendo la herramienta gremial del sector, si se quiere, y el voto joven como herramienta para no solo, con la ley de centro de estudiantes creo que se habilita nuestra organización, si se quiere, y se la reconoce, con el voto joven se reconoce nuestros debates a la altura de los debates de la ciudadanía en general. Y creo que ahí hay una pista importante, ¿no? De cómo entonces hoy las agendas emergentes de las juventudes son muy novedosas, porque tuvimos instancias que nos permitieron mirar al futuro con ambición, si se quiere. Ambición es una palabra muy asociada al mundo empresarial y demás, pero la robo para esto, que tiene que ver con que tuvimos una etapa en la que podíamos elaborar propuestas de futuro, mirando hacia adelante. También tuvimos como generación nuestro propio cachetazo, que fueron los 4 años de Macri, que nos vinieron a decir, ahora les toca defenderse, defender derechos, defender conquistas, e intentar retroceder lo menos posible. O sea, tuvimos un poco de las dos cosas. Y ahora creo que tenemos un rol muy importante para demostrar que quienes creímos el año pasado que había que participar del proceso electoral, invitando, convocando a la posibilidad de recuperar un gobierno que nos dé perspectiva de futuro, recuperar ese futuro, discutirlo, ponerlo sobre la mesa, ponerlo en las calles. Después apareció el fin del mundo, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Pero eso era lo que teníamos puesto en la mirada en aquel entonces, y creo que ahora, cuando el terreno es un poco más fértil, o incluso, por esto del fin del mundo, y incluso en un momento en el que todo implosionó, hay que ver si se discute cómo entonces reconstruirlo avanzando, reconstruirlo en nuevas bases y principios, o si se salva quien pueda, ¿no? La misma batalla cultural que de alguna manera se llevó adelante en los últimos 4 años. Y como los cambios culturales no se decretan, ahí tenemos un rol fundamental, que es el de dar esas disputas. ¿A qué me refiero? Para salir de cierta abstracción y como pasar a esa pregunta que para mí es disparadora de los desafíos hoy, que es ¿cuál es nuestra democracia? Creo que ni siquiera hay que inventarlo, no hay que inventar la pólvora, hay que empezar a jerarquizar, sobre todo yo, que ahora tengo un pie en las instituciones, si se quiere, jerarquizar la construcción y la agenda que nos convocan a seguir los grandes movimientos que tiene la Argentina, que es un país con histórica tradición militante, que tiene que ver con Emilce y con otros procesos también incluso, que nos dan la pauta de que tenemos que recuperar, como lo hemos hecho en muchos momentos, las ideas y agendas de los movimientos para ponerlas y para que sean la agenda de primer orden. Eso creo que no va a pasar solo, sobre todo en un momento como este. Eso se va a tener que empujar. ¿Y a qué me refiero? Digo, para responder a la pregunta. Para mí, ¿cuál es la democracia que queremos construir? Va a sonar obvio, pero voy a recuperar a las referencias o movimientos a los que miré para formarme en toda mi vida militante. La democracia para las madres y abuelas de Plaza de Mayo es la lucha contra el terror estatal. La democracia para los movimientos feministas es la lucha contra el terror patriarcal, si se quiere, que se lleva adelante en los encuentros, asambleas y movilizaciones que lleva adelante el mismo. La democracia para el movimiento estudiantil es discutir en sus asambleas, reuniones de delegados, sentadas y todo lo que se describía en el video, cómo hacer escuelas y universidades más justas y hacer de esas escuelas y universidades trincheras del pensamiento crítico para ser parte de las transformaciones de la sociedad toda. ¿Qué es la democracia para el mundo del trabajo? Hoy es la organización en sindicatos democráticos que discutan condiciones de trabajo dignas, por ejemplo. ¿Qué es la democracia para los sectores populares? En buena parte son las asambleas de vecinos y de vecinas que a donde el Estado no llega, generan una organización comunitaria que dé respuestas y generan herramientas organizativas que les permitan conseguir esas respuestas. Bueno, y así podemos seguir enumerando, ¿no? Pero creo que es parte de la pauta que nos da que no hace falta grandes esfuerzos, digamos, para encontrar esa brújula, para saber qué significa redoblar la apuesta hoy, qué significa construir poder popular, si se quiere, ¿no? En esto de cómo y quiénes y cómo toman las decisiones, para mí tiene que ser una conjugación permanente entre la voluntad política de quienes toman las definiciones, pero la audacia de quienes imponen las discusiones. ¿Y quiénes van a imponer las discusiones? Hoy no estamos, y no quiero hacer un catarsis acá, pero como para hacer un comentario, hoy algo que nos está haciendo perder capacidad programática, de que esas definiciones estén en favor de esas grandes mayorías, es que quienes se están ocupando de imponer las discusiones son los sectores conservadores y reaccionarios.
Porque tampoco nos culpo, ¿no? Porque nuestras herramientas para imponer agenda son las calles, o sea, lisa y llanamente, y las perdimos por un tiempito, quienes creemos que hay que cuidarnos, ¿no? Y que hay una crisis sanitaria alrededor nuestro. Entonces ahí aparece una complicación, pero no tenemos que tirar la toalla en ese sentido, porque los debates que venimos llevando adelante son novedosos y no son parte de la dinámica natural de la clase política, si se quiere. Son cosas que va a haber que meter a la fuerza. Y hay una apertura para eso, pero sin embargo jerarquizarlo y darle prioridad es otro trabajo. ¿A qué me refiero? A que va a haber que poder hacer preguntas incómodas, o algunas que ni siquiera sean tan incómodas, pero a las que hay que darle, para las que hay que ganar respuestas. Lo que decía Emilce en relación a Facundo Estudillo Castro, que tiene que ver con la pregunta, ¿puede este nuevo gobierno mantener la dinámica de represiva? ¿Puede un nuevo gobierno naturalizar la violencia institucional? La juventud tiene que decir no. Y construir un no que pueda sonar a coro con lo que efectivamente lleve adelante el Estado Nacional. ¿Puede un nuevo gobierno seguir con el predominio de la soja y la megaminería? La respuesta que tiene que dar la juventud es que no. Y construir que esa respuesta sea una materialidad distinta en relación a esto. ¿Puede un nuevo gobierno? Digo, y así podemos seguir nombrando cosas que tenemos que, preguntas que tenemos que desarrollar, sobre todo ahora, a mí, bajo mi caracterización y por el espacio político al que pertenezco, que creo que es donde sí pueden aparecer las respuestas. Tal vez hace 2 años, sin ir más lejos, era hacer preguntas enunciativas, confrontativas, pero que muchas veces no iban a trasladarse a una realidad distinta. Ahora yo creo que sí. Sí, digo, porque tenemos las ideas, pero sobre todo porque demostramos que tenemos la fuerza. Porque las ideas sin fuerza y sin organización no llegan a ninguna parte. Contamos con fuerza de organización desde estas nuevas generaciones. Fuimos, de hecho, en esto del balance, y que no quiero alargarme demasiado, pero para como ir cerrando algunas ideas, en el balance de estos 4 años que pasaron, justo los únicos, en realidad las únicas que pudieron desarrollar una agenda propositiva, digo, no solo defensiva, sino ofensiva en el gobierno de Macri, fue el movimiento feminista, que pudo discutir la ley de aborto. En el medio de un panorama de recorte de derechos permanente, discutimos una ley de aborto legal, seguro y gratuito, que no salió, claro, ya sabemos, es el final de la historia, pero que pudo poner en juego un capital político con el que nadie contaba, que es el del movimiento feminista. Sí contábamos nosotros, ¿no? Pero digo, que la agenda pública, la clase política además no venía jerarquizando, priorizando, y que el movimiento pudo poner sobre la mesa con un nivel de prioridad que hoy lleva a la necesidad de que, bueno, a la aparición de organismos y demás que tienen la tarea de dar respuestas en esas temáticas. Pero bueno, en fin, a lo que iba es, creo que hay que creer en ese potencial para poder preguntarse cómo redoblamos la apuesta en esta etapa que se viene. De hecho, hace poco estaba como, bueno, no sé, viendo videos de YouTube, y la escuchaba a Cristina hablar de Néstor, que hablaba de que hay quienes, todos cambiamos con la época, excepto que seas tan importante como para cambiar la época. Y no hay que individualizar ese enunciado, creo que hay que pensarlo en clave colectiva. Tenemos las nuevas generaciones la responsabilidad de cambiar esta época. En el medio de una pandemia que nos habla de altísimos niveles de desigualdad en todos los planos, podemos trasladarlo a los niveles de desigualdad social en el que se frena el mundo, y las ganancias exorbitantes del 1% siguen manteniéndose como tales, pero después la vida de las grandes mayorías se sigue deteriorando como una premisa, la desigualdad de género, porque vemos cómo en el medio de esta pandemia las mujeres quedándose en la casa no están en menores condiciones de riesgo, sino que la casa muchas veces es el peligro para las mujeres, porque, y lo podemos ver en las estadísticas de las denuncias por violencia de género y finalmente de los femicidios, que mayoritariamente suceden en la propia casa y en sus círculos familiares. Podemos hablar de la desigualdad que lleva a que llamemos tareas esenciales a las enfermeras, cajeras de supermercado, cuidadoras comunitarias de los barrios populares, pero que sin embargo en algunos casos ni reciben contraprestación económica o lo hacen pero en situaciones de total precarización. Tenemos que poder pensar cómo le damos reconocimiento a esas tareas que desde el principio de la cuarentena notamos que eran las esenciales, pero que el sistema no reconoce como tales, las tareas de cuidado, sin ir más lejos, que quedaron de manifiesto en el momento en el que hay que quedarse en la casa, que quienes sostienen el hogar no lo hacen muy livianamente, sino que es efectivamente una jornada laboral y que como tal hay que generar un sistema integral de cuidados. Y así, bueno, la crisis ambiental, que en este momento está en una de sus caras más perversas mundialmente, pero también en Argentina, en donde van ya más de 100.000 hectáreas quemadas para el uso en función de generalmente la producción ganadera, pero en deterioro consciente de la vida de las comunidades rurales y de ecosistemas en su conjunto.
y puedo seguir nombrando, y no quiero hacer muchas enumeraciones porque terminan quedando en el aire, pero sí para demostrar que es un momento en el que están en disputa grandes definiciones, y que por tanto tenemos que ser parte de esos debates, y mostrar que tenemos fuerza para impulsar otro camino, al que venimos conociendo, o al que parece ser el estado natural de las cosas. Y confío en que tenemos capacidad para hacerlo, y sobre todo confío en que esta fecha, el 16 de septiembre, es la que más nos recuerda, que no tenemos opción, digamos, o sea, bueno, igual justo me dice, bueno, no, bajar los niveles de presión, pero entre nos tenemos que poder hacerlo también, porque es una forma de arenga, que creo que el 16 de septiembre siempre es una hermosa oportunidad para pensar en algo que es para mí un mantra claro, que es que los derechos de hoy son las luchas de ayer. Tenemos la obligación de hacer que nuestras luchas de hoy sean derechos mañana. Entonces, para ello tenemos que remontarnos a la experiencia de esos militantes que en aquel entonces les fueron arrebatados sus sueños y sus banderas, para retomarlas de manera contemporánea, pensando cuáles son o cómo se traducen al hoy esas banderas, y llevarlas adelante con la audacia y temperamento que necesitan, básicamente. Porque, repito, la historia no empieza cuando entramos, y de alguna manera creo que esta fecha nos sirve para saber que incluso con el enorme costo de esa etapa, hoy seguimos cada 16 juntándonos, encontrándonos, y pensando la realidad de hoy conjugada con las luchas de ayer, y creo que no hay que perderlo de vista. Hay una cosa visual que a mí siempre me impactaba mucho cuando militaba en el colegio, que que son las placas, ¿no? Un día alguien, ya ni me acuerdo quién, pero me contó que las placas son de material metálico y espejado, para que vos no simplemente leas los nombres, sino que veas tu cara entre esos nombres. Las placas que hay en las escuelas con los desaparecidos y desaparecidas de cada colegio, en mi caso era muy fuerte, como la sensación de cada 16 de septiembre pararte un segundo a mirar y leer esa placa y ver tu cara entre esos nombres que eran como vos, y que por tanto tenemos la responsabilidad y el desafío de llevar adelante esa lucha con mejores condiciones, si se quiere, hoy que ayer, pero con el mismo compromiso, ¿no? Y la misma convicción. Y bueno, así que en eso estamos. Yo personalmente, además, con la tarea de hacer que esos movimientos tengan una vocería en el espacio que a mí me toca, pero sin perder los pies en la tierra, si se quiere, ¿no? Yo tendré un pie ahí adentro y me estaré ocupando de precisamente jerarquizar y priorizar la agenda de la que vengo, pero sé que si no se apuesta sé que no soy una hada madrina, digamos, ¿no? Que no pretendo, y creo que la juventud tampoco me ve de esa manera, no soy una hada madrina que podrá resolver mágicamente todos los problemas por tener un voto en una cámara en la que encima el PROTI de mayoría automática son una depresión total, y creo que nadie cuenta con eso. Sí, con empezar a tener representación que demuestre que tendremos vocería, que harán de esas definiciones en el presente un futuro más justo y más igualitario. Pero para ello siempre hay que tener el otro pie en los movimientos, apostando a que discutan, debatan, movilicen y transformen. Que eso no es ninguna revelación que estoy trayendo, es lo que sabemos que pasa. Reitero, las grandes transformaciones siempre tuvieron que ver con buenas voluntades políticas, tal vez, en quienes toman las definiciones, pero principalmente por la audacia de quienes imponen las discusiones. Y en eso creo que la juventud tiene que ser la primera línea de batalla. Así que, no sé, un poco me perdí, porque en el medio como que fui pensando cosas mientras la escuchaba a Mirce y demás, que después me terminé olvidando y se me mezcló todo, pero creo que un poco apunta como a reconocer estas nuevas agendas a las que tendremos que ponerle el cuerpo para que se conviertan en una vida distinta, que es el mandato histórico que tenemos de los jóvenes y las jóvenes que pelearon a por todo en aquel entonces y que hoy siguen siendo el espejo en el cual seguimos caminando. Muchas gracias por el espacio y por la invitación, y bueno, no sé ahora, y dispuesta ahora a lo que hayan pensado en ese sentido. Bueno, gracias, Ofelia. Gracias, la verdad que es increíble escucharte, aparte de la velocidad que tenés para decir y pasearnos por 1000 temas y hacernos pensar, interpelarnos, es algo muy increíble poder tenerte en este espacio, en el espacio del ente público Espacio de Memoria, el ex-ESMA, de donde es un ex centro clandestino, que hoy es un espacio de memoria, donde proponemos, donde hacemos promoción de los derechos humanos, donde los jóvenes son los protagonistas.
en el Día Nacional de la Juventud, el Día de los Derechos de los Estudiantes Secundarios, las jóvenes son los protagonistas, por eso quiero no sé si Emil se querés decir algo, si no abrir un poco a alguien que quiera preguntar y vamos desde el chat tratando de ser lo más prolijos posible. No, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Coincido con lo que dijo Felia y el tema cuando hablabas de los derechos nunca son adquiridos, los derechos son producto de luchas. Las herramientas de la lucha van a ir cambiando año a año, como se decía, y de acuerdo a los contextos, pero también remarcar fuertemente que estamos en democracia, que ninguna voz distraída confunda el tema de las dictaduras, que no se llame dictadura lo que no es dictadura. En eso yo los interpelo y los desafío a cualquiera que me diga que vivimos en una dictadura, que me mire a los ojos y que me pueda decir realmente que estamos en una dictadura, ¿no? Entonces, por eso, a veces ese horror de la dictadura solo hay que remarcarlo para que no se escuchen esas voces, que sean solo susurros acalladas por todas las voces de los jóvenes hablando de los derechos adquiridos, de lo que es vivir en democracia, de la valorización de ser nacido y criado en democracia, débil para fortalecerla, como decía, con debilidades y cosas para corregir seguramente, pero lejos de una dictadura. Y que no digan que no hay libertad de expresión, que hay falta de libertad de expresión y demás, que esas voces no nos confundan. Y a mí me parece que entre las cosas que dijiste, yo siempre pongo como gran ejemplo que a lo largo de los años me preguntaban, bueno, ¿y los jóvenes qué van a hacer? Y demás, yo digo, van a encontrar su propia agenda que tiene que ver con sus realidades, y de ahí es que siempre hablo del feminismo, ¿no? De la bandera del feminismo que hizo una irrupción y fueron los jóvenes quienes nos marcaron una agenda que tiene que ver con esta democracia, porque no lo hicieron en contra de nadie, sino básicamente en los intersticios y basados en la democracia para ampliación de derechos y para un bienestar general. Así que en ese sentido, y que marca agendas de la política fuertemente, no tendríamos seguramente un Ministerio de la Mujer, como no tendríamos la paridad, como no tendríamos un montón de cosas institucionales que fueron en base a esas luchas y que es para una mejor calidad de vida. Y así se irán consiguiendo. Y por último, lo que sí te digo es que cuando me dicen cuáles son los desafíos, y coincido con lo que decía Felia al inicio, es la batalla cultural. No podemos marcar las agendas que queremos, sino también vienen acompañadas de las cuestiones de batallas culturales y la construcción o la deconstrucción de ese sentido común, de ese falso sentido común, en donde hace desorientar y a las personas, a los ciudadanos de las clases sociales que pertenecen y a qué intereses tienen que defender en cada momento. Eso es lo más importante y seguramente estoy confiada, no es porque le tiro una mochila fuerte, sino porque lo creo, que los jóvenes van a encontrar maneras en donde hacer rupturas de comunicación cultural que nos van a permitir avanzar. Lo hicieron con el feminismo y lo van a poder hacer con otros temas. Muchas gracias. Gracias, Emilce. A ver si hay algún estudiante que quiera, alguna compañera, compañero, que quiera hacer alguna pregunta. Digo, este es el espacio de ustedes, así que utilícenlo. Solamente me levantan la mano y les damos el micrófono. Le abrimos, los desmuteamos. ¿Hay alguien que quiera decir algo? Ahí tengo una pregunta. Eso, por el chat, Andrés, están preguntando, porque algunos están sin micrófono también. Hola, Agustina. Soy alumna del Pueyrredón, quería saber cómo funciona la organización, gracias por compartir el proyecto. Y en realidad lo que estamos hablando es del espacio Memoria, que tiene un subprograma que se llama Jóvenes y Memoria, que es un programa que no es solamente del ente público, sino que se hace en varios lugares del país, en la provincia de Buenos Aires sobre todo, donde participan, como dijo Emilce, una cantidad enorme de escuelas que año a año, todo el ciclo lectivo, van buscando sus propias preguntas, sus propias investigaciones, sus propias dudas, y después lo llevan esa investigación a mostrarlo en algún soporte, y ese soporte es el resultado de esa investigación, que puede ser
no algo concreto, sino que se pueda abrir a nuevas preguntas, a nuevos imaginarios, a nuevos sueños, para pensar en un mundo mejor, más igualitario, ¿no? De eso se trata un poco el programa. No sé si está contestada la pregunta de la compañera Agustina. Lucero quiere preguntar algo y Guadalupe. No sé dónde están. Se tienen que despuntear y pregunten. Que arranque alguna de las dos. ¿Escucho ahí? Sí. Ah, ok. Porque los auriculares estoy viendo que no me funciona el micrófono. Buenas a todos. En principio, quería agradecerles a las dos por todo lo que aportan siempre. Es un placer escucharlas en muchas instancias que he compartido. Y un poco de la mano, medio con lo que ya venían diciendo acerca de, bueno, obviamente el construir la memoria en el día de hoy es bastante complejo en esta situación de pandemia en el que, la memoria y cualquier lucha me parece que darla se nos está como complicando porque, bueno, como decía Ofe, las calles eran nuestra herramienta y a partir de esto es como que nos sentimos medio extraños, pero al mismo tiempo lo seguimos haciendo de otras formas y funcionan diferente, y me parece que una clave y algo muy importante para construir esta memoria y entender por qué nos sirve a los estudiantes y a los jóvenes de ahora, es que las cosas que nos suceden a nosotros también sucedieron hace 40 años. Las luchas por el código de vestimenta no vienen de 2015, que bueno, lo mostraban en el video justamente, y en miles de colegios sigue sucediendo esa lucha. Las luchas por el boleto estudiantil las retomamos en 2016, cuando en 1975 ya venían como con un tiempo ese pedido, y así me parece que muchas cosas que como que se nos repiten, y que me parece que nos quieren hacer que nos olvidemos, y quieren hacer que nos olvidemos las formas en las que conseguimos estos derechos, y arrebatárnoslos de muchas formas. Y como también decían en el video, el tema de el buscar nuevas formas y utilizar la imaginación para, bueno, crear estas formas de lucha, de pedido, de exigir, de las miles de formas que ya teníamos hechas, porque ya habíamos imaginado un centenar de formas de reclamar, pero esta nueva modalidad es como que nos está arrebatando todas esas formas, y al mismo tiempo, en el momento en el que se prohibieron los centros, en el momento en el que arrancó la dictadura, también fue una forma de anular todas las formas que teníamos de lucha. Entonces, en base a eso, preguntar un poco a Emilce cómo fue la militancia en el momento en el que cierran los centros, en el momento en el que todas las herramientas que vos tenías para seguir militando fueron arrebatadas, y bueno, preguntarnos un poco a todos, y bueno, si Ofe quiere como responder la segunda parte, qué herramientas vemos ahora, a partir de ahora, para seguir luchando a partir de, bueno, no tener las calles a tanta disposición. Bueno, nosotros cuando en el año 75 ya las luchas se veían bastante, y la organización se veía bastante golpeada, porque si bien estaba Isabel Perón en el gobierno, estaba muy hackeado el gobierno por la Alianza Anticomunista Argentina, la AAA, que amenazaba, deben conocer que amenazaban básicamente actores, artistas y demás, que se tuvieron que exiliar, y bueno, los estudiantes también, los estudiantes que teníamos determinada actividad también estábamos amenazados y no nos podíamos reunir tan libremente. Y hacíamos alguna marcha, como fue la del boleto, otras luchas con escuelas secundarias, con escuelas industriales, sobre todo nos apoyábamos en luchas generales como las universitarias o las de los obreros, las fábricas que le estaban pasando mal en esos momentos, ¿no? Y ya en el 76 la posibilidad de hacer algo abierto no existió más, era toda la clandestinidad, y por lo tanto era reuniones sin que nadie se sepa. Yo que estudiaba en Bellas Artes, nos íbamos con unos papeles, con unos crayones a dibujar al museo, que nos íbamos al zoológico, nos sentábamos 2 o 3 y eran nuestros ámbitos políticos, que básicamente era organizar alguna que otra acción, ver que estemos vivos, que estemos bien, hacer lo que se llamaba las citas de control para que todos estemos bien, no teníamos WhatsApp, y programar alguna que otra actividad que básicamente consistía en pegar algún cartel, tirar algún volante en contra de la dictadura, y eso, bueno, requería mucho esfuerzo, mucha sincronización, mucho cuidado, porque te agarraban con uno de esos volantes y por supuesto
te jugabas la vida. Entonces, bueno, realmente es incomparable. Y yo, a pesar de que ser absolutamente crítica del macrismo, yo igual siempre decía, no es una dictadura, es una democracia débil, con falta de derechos, muy, muy blandita, con varios, en contra de un montón de cosas, pero no era una dictadura, ¿no es cierto? La dictadura es lo que vivimos en el 76 con toda la magnitud, y por eso yo digo que hay que utilizar las palabras correctas. Ahí prácticamente la militancia era en la clandestinidad, cualquier actividad te jugabas la vida. Era complicado, por suerte no lo tienen ustedes. Gracias. Sí, yo... perdón, no sé, Milce, ¿terminaste? Sí, ¿no? Sí, terminé, papi. No sé si estaba interrumpiendo. No, en relación a la segunda... No, una cosa que quería recuperar es algo que pone Soledad González en el chat, que es una frase de Rodolfo Wolf que me encanta, que entonces la quiero leer entera porque tiene mucho que ver con lo que Lucero venía planteando, que es esta: nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia aparece así como propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas. Yo desde la leí y siento que en un libro a los 15, y desde ahí como la he usado muchísimo, porque creo que habla muy bien de esto que un poco Lucero traía, como el balance de los movimientos populares históricos de la Argentina y cómo hacer un trabajo permanente, y creo que en relación al proceso de la última y peor dictadura militar es donde más hemos logrado construir algo de esas características, de hacer de la memoria un bastión elemental de las luchas actuales también, y dedicarle mucho tiempo a generar ese encuentro. Pero por fuera de eso, en relación a la otra pregunta de como qué herramientas tenemos hoy, no tengo la verdad, digamos, ni la posta como de cuáles serían los mecanismos actuales para eso, entonces no me quiero hacer la piola. Lo que yo veo, creo que va a sonar un poco obvio, como que en general lo que se está pudiendo discutir o disputar pasa por encontrar medios propios, como lo son generalmente las redes sociales, para generar impacto o masividad, que suena un poco insuficiente tal vez en comparación con lo que acostumbramos, pero es parte de lo que a dónde nos llega este momento que estamos viviendo. Incluso, bueno, en su momento, cuando fue el aniversario de Ni Una Menos, se convocó un ruidazo que lamentablemente, como a pesar de que cada caso tiene bastante masividad y el movimiento feminista logra, a pesar del deseo de los medios de comunicación y de la justicia y demás, poner en agenda lo que le pasa a nuestras compañeras y la desigualdad que lleva a esos casos, pero luego le cuesta como encontrar la motivación para generar acciones, y en el ruidazo de aquel Ni Una Menos no había nadie, pero no es que nadie va, como no sé, a mí me pasó concretamente que yo sé que tipo, en mi manzana viven, no sé, 3 personas que conozco que son feministas súper comprometidas, si se quiere, y les daba, no sé, les dio vergüenza, paja o lo que sea, y no salieron, y es tipo, bueno, yo entiendo, pero fui y me paré yo sola con la sartén a hacer ruido, hasta me sentía una gorila cualquiera, pero bueno, es lo que tenemos al alcance hoy, y hay que como ponerle el cuerpo a los mecanismos que encontramos, porque si no, obviamente no van a funcionar. Pero bueno, tampoco quiero echar la culpa solo ahí, es un momento de mucha desmotivación generalizada, pero creo que bueno, cuando hay que tener creatividad, a veces cuesta, y cuando aparecen esas ideas, comprometerse con llevarlas adelante. Bueno, tenemos 3 personas que quieren, 3 estudiantes, Guadalupe, Luli y Matías. Tratemos de que sean cortas y hagan las preguntas los 3, y después contestan Emilce y Ofelia y engloban todo. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Guadalupe. Primero que nada, igual que casi todos los que estamos aquí el día de hoy, bueno, darles las gracias no solo por las palabras que han dado, que han sido muy bellas y muy fuertes, sino también, bueno, gracias por mostrarle a los jóvenes y a las jóvenes y a los jóvenes
lo que somos, lo que realmente podemos hacer y cuáles son nuestras pisadas en el mundo para conseguir lo que queremos, ¿no? Yo, bueno, vengo de un colegio privado, no vengo de un colegio estatal, y las cosas son realmente totalmente de otra manera, se mueven las cosas de otra manera, no hay centro de estudiantes, ese tipo de cosas en muchos colegios privados no existen. Entonces, de a poco, bueno, hace 3 años vengo pisando con un grupo de compañeros el hecho de para que se admita, bueno, un centro de estudiantes en el colegio en donde estoy. Y quería preguntarles, por ejemplo, ¿qué métodos creen ustedes que son como por ahí más eficaces a la hora de pedir ese tipo de derechos? Ya que, bueno, no es que hay varios ejemplos como para dar. Que es ley, es ley. Tal. Guadalupe es ley la creación del centro de estudiantes. Totalmente. Corresponde por ley. Totalmente. O sea, no tenés que pedir más, sino que se cumpla la ley. Es más fácil. Lo único que hay que pedir de alguna manera que se cumpla la ley, que te lo permitan. Totalmente. Es eso. No te digo que es fácil, pero digo, estás amparado, no es que estás pidiendo una cosa que no existe. No, obvio. Pero bueno, por ahí a veces es más difícil en las escuelas privadas que se escuchan este tipo de cosas, porque se tiene esta estigmatización. ¿Qué escuela del es? alumno. El Instituto ¿Qué escuela es? Saint-Jean. El Instituto Saint-Jean. Vos fuiste a dar una charla el año pasado. Sí. Que me emocionó mucho, sí. la verdad. Así que, y era piola, ¿eh? Sí, y nada, también fuimos parte de Jóvenes y Memoria hace 3 años, haciendo un proyecto muy bello sobre, bueno, la música y las personas en la dictadura, cómo se conformaba la libertad y el querer ser libre en plena dictadura, ¿no? Así que nada, bueno, esa era mi pregunta. Muchísimas gracias por el espacio y estar aquí. Sí, igual, no sé si para complementar un poco en relación a eso, a pesar de que existe la ley, obviamente, la ley pone, digo, hay que hacerla cumplir. Formado lo que el procedimiento que tienen que llevar adelante las escuelas, que una de las partes más importantes de la ley que se incumplen es la de la promoción. No es solamente habilitar la existencia de centros de estudiantes, sino darle a las escuelas la función de que tienen que promocionar la existencia de esas herramientas. Y eso no pasa, o sea, si un colegio tiene centro de estudiantes es tipo, bueno, listo, menos mal, a otro tema. Cuando en realidad la responsabilidad que tendrían que tener las escuelas es la de generar ese espacio y apostar, y creer y confiar como en lo que le aporta a la propia dinámica escolar y a la mirada educativa la existencia de una herramienta de encuentro de los propios estudiantes. Pero bueno, sabemos que no pasa, es complicado, como que es medio ir viéndolo caso a caso, ir como... Depende mucho del contexto particular de cada escuela, de cuántos compañeros y compañeras tienen interés, como de generarlo bueno, yo la verdad es que mi experiencia es muy distinta porque fui a un colegio donde ya está muy instalada la herramienta gremial, si se quiere, incluso por encima de muchos otros colegios de la capital que tienen centro de estudiantes, no por superioridad, sino que tipo, o sea, la institución ya sabe que se tiene que adaptar a ello. Entonces es mucho más fácil hacer lo que hago yo si entraste a un colegio en donde las asambleas ya estaban autorizadas, las reuniones de delegados, las jornadas de debate y todo lo que se nos ocurra. Entonces tampoco quiero como mentir en ese sentido, yo no viví la experiencia de crear de cero un centro de estudiantes, pero lo que está bueno siempre es encontrar como gente, compañeros, compañeras de tu propia escuela que tengan ganas para armarlo como más informalmente y que ahí genere un peso en donde se tenga que formalizar, o encontrar como espacios de coordinación de escuelas privadas que existen, en donde puedes poner en común tal vez con otras escuelas, como capaz si son cosas que ya hiciste igual y no te sirven para lo que estás necesitando, pero bueno, para nombrar como un par de herramientas que aparecen, o incluso ir a la, no sé ahora tampoco igual en qué estado está eso, porque yo ya egresé hace 2 años, pero la coordinadora de estudiantes, como tal vez te pueden pasar contactos o lo que sea, que esa experiencia y te tiren alguna punta, pero bueno, mucho más que eso no tengo en misa. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, ahí Felimar tenía una pregunta.
Elimar Bello. Hola, sí, vengo del Colegio Pueyrredón y bueno, tengo una pregunta. ¿Cómo se vivía el amor en tiempos de dictadura? Porque todos sabemos que siempre tenemos como un corazón y siendo adolescentes, ¿cómo se vivía el amor en esos tiempos? Bueno, me parece que es a mí la pregunta. Claro, claro. El amor intensamente, como siempre, como todos los jóvenes, y que el miedo te daba más adrenalina y te enamorabas más rápido porque sentías que todo terminaba el otro día, así que en ese sentido, de la misma manera, con la misma inocencia, con las mismas perdías, con los mismos miedos, con las mismas inseguridades, y bueno, y un poco lo que cuento a veces de detalles en el libro que escribí, cosas de que iba a ir a una marcha y por supuesto me fijaba a ver qué tenía puesto, y si me sentía bien, y si estaba el chico que me gustaba, y trataba justamente de ponerle todos esos detalles en donde cualquier adolescente se identifica, como para no hacer cuestiones míticas de los militantes, ¿no? O sea, sí, que nos fijábamos en el pelo y que protestábamos por las que tenían rulos, porque en aquel momento no se usaban los rulos, y se hacían cosas terribles para alisarse el pelo, y bueno, y ese tipo de cosas, y acá veo ahí a Fabián que se ríe, se debe acordar de la toca, de que hacían las chicas, que eran una toca, y que era una cosa así, para alisarse el pelo, y por más revolucionaria que eras, también te fijabas en el pelo y en ese tipo de cosas, y que en la marcha, si podías ponerte cerca del chico que te gustaba, por supuesto te ibas a poner cerca, o no, porque si eras muy tímida y te daba vergüenza, pero si podías pintar una bandera con el chico que te gusta mejor, bueno, y todas esas cosas eran exactamente iguales, vamos a decir, con la complicación que en aquel tiempo estábamos los jóvenes y los adolescentes haciendo la ruptura generacional con todas las aperturas de la libertad sexual, que ustedes ya vienen como con un tubo con todo eso, y nosotros, bueno, con nuestra familia era la ruptura de la política, la ruptura de la libertad sexual, y los viejos nuestros pobres los enloquecimos, ¿no? O sea, fueron muchos cambios. Hoy en día los padres de ustedes no sufren tantas cosas tan fuertes de cambios, porque, bueno, ya están mucho más cancheros, ¿no? Pero los viejos nuestros le hicimos un cambio estructural muy fuerte, y entonces ahí teníamos problemas en las casas, pero entre nosotros no, estábamos bárbaros con la parte del amor divino, siempre. Voy a ser antipático, porque Milce y Ofelia tienen otro Zoom y otras actividades. Voy a hacer las últimas dos preguntas de Luli y de Matías que habían quedado sin hacer, y vamos cerrando con las últimas palabras que quieran decirnos. Así que nada, les agradezco a todos, y obviamente nos quedaríamos todo el día, pero bueno, siguen con la maratón de Zoom, así que dale. Sí. Matías y Luli. Bueno, arranco yo, ¿qué tal? Me presento, soy Lucía, vengo en representación, o sea, Soledad González, coordinadora del Cortázar, me invitó a participar en calidad de representación del Centro Estudiantes del Cortázar. Agradecer, obvio, la presencia tuya, Emilce, que nunca te había escuchado, y me parece muy lindo que estés acá, y muy valioso para nosotros, que somos los que atravesamos día a día, los que ustedes vivieron de otra manera bastante distinta hace tantos años. Muy orgullosa también de la creación del programa y de lo que vienen haciendo el programa de jóvenes adentro del Cortázar. Pero bueno, para no hacerla larga, básicamente mi pregunta iba más que nada para vos, Emilce, de cómo viven ustedes, por ejemplo, vos nombrabas la desaparición de Facundo, también, bueno, todo lo que fue la desaparición de Santiago Maldonado, y todas esas cosas que quizás es como que nos siguen adentrando en situaciones oscuras de este país que recordamos, pero que también repudiamos. Eso, ¿cómo ustedes lo tomaban o cómo lo viven? Mal, muy mal.
Yo después de montones de años tuve que ser testigo protegida. Yo tengo un botón antipánico y estoy monitoreada como testigo protegido cuando fue la desaparición de Julio López. O sea, que justamente el 18 de septiembre es un nuevo aniversario de la desaparición de Julio López. Yo fui testigo en el juicio Checolás, junto con Julio, y a partir de ahí recibimos amenazas muy fuertes que tuvieron que ponerme custodia. Algo inimaginable para nuestro país, para el momento de nuestro país. Por eso también cuando fue la posibilidad de la libertad de Checolás y que la prisión domiciliaria justamente en Mar del Plata, bueno, yo me opuse y me fui a hablarle a los jueces, le mostré el botón de antipánico y le digo, ¿quién se hace cargo de estas amenazas que yo recibía cuando Checolás fue juzgado, ¿no es cierto? O sea que nosotros decimos que en democracia no puede haber un desaparecido más, no se tolera, y bueno, y aparte recordamos siempre también a Miguel Bru, otro chico desaparecido en democracia. Nosotros no podemos soportar desaparecidos en democracia, tenemos que poner todo nuestro esfuerzo. En los años macristas me acuerdo que año a año tenía la lista de todos los chicos, Nahuel y todo, porque eran impresionantes los casos de violencia institucional, muertos por espalda y demás, y que hacía la mención. Lo de Santiago Maldonado fue terrible porque aparte hubo una estigmatización muy fuerte del caso de Santiago Maldonado, y como lo viví yo, no le dejaron ser víctima a Santiago Maldonado, la familia en vez de recibir los apoyos recibió las ofensas, o sea, nuevamente no era subversivo, pero rápidamente se convirtió en alguien que dejó de ser víctima para dividir al país en los que pedían o no por Santiago Maldonado, y yo le digo, miren que los desaparecidos empiezan de a uno, les decía a todos, o sea que era muy fuerte. Y el caso, por supuesto, de Facundo golpeó, lo sigo de cerca, estoy pendiente, y como decía, pido el pronto esclarecimiento de justicia, y espero que no haya ocultamientos ni complicidades. Pero hay que entender de dónde viene la maldita policía bonaerense, y qué pasa con las cárceles, y bueno, la dictadura, yo que lo viví por dentro, es muy difícil, son tramas muy difíciles, muy complejas de desarmar. Lugares que tienen armas son muy difíciles de desarmar, así que tampoco sé tan fácil cómo es para desarmarlo, ¿no? Hay que estar atento, el poder popular seguramente tiene que ver, pero mientras un sector de la población pide mano dura y otro pedimos respeto por los derechos humanos, es muy difícil para los gobernantes cómo manejarse para tener ese equilibrio de gobernabilidad entre los sectores. Es muy difícil, pero por supuesto yo como ciudadana no lo acepto. Gracias. No sé si Matías querías hacer tu pregunta, si no, Ofe, también podés ahí agregar algo. No, es que dijo como le preguntaba a Milce. Sí, yo 4:30 me tengo que ir, que me empiece el otro Zoom y me van a matar. Sí, realmente una prueba de sonido, pero... Así que no sé si me quedó algo, y si no me voy a tener que despedir. Cualquier cosa me la haces personal después, Andrés. Bueno, igual también Ofe se tiene que ir, también tiene otro Zoom. Sí. Quieren decir sus últimas saludos, y les agradecemos enormemente de parte del Ente Público Espacio Memoria, porque fue una actividad hermosa y nos quedaríamos un montón de tiempo más escuchándolas, así que, no sé, la palabra de ustedes para cerrar. Otro día seguimos, o hacemos otro Zoom. Gracias a ustedes, gracias Ofelia, me encantó, un abrazo. No, gracias a vos, Emilio, un placer, y gracias a Andrés por coordinar, y a todos quienes están acá por tomarse el tiempo, sentarse, escucharnos, y hacer o lo que quieran, pero bueno, gracias al espacio por el enorme trabajo que hacen, y por permitirme ser parte de esta, entre tantas otras instancias. Así que bueno, un placer. Un aplauso. Abrazo. Gracias. Un abrazo. Hasta luego.